En un mundo donde existen los monstruos, nos cuentan que hay una pelea superficial, en el cual ha vivido toda su vida matando monstruos, cuenta que empezó combatiendo por día, luego pasó un mes para así llegar a un año. Indica que así pasaron 10 años y que él con una sola espada pudo cortar a cualquier monstruo que se le atravesaba. Menciona que no se sentía asustado, pero de pronto surgió un enorme ser, el cual pidió rendirse, ya que el mundo que conoce ha perecido. El guerrero lo reconoce como el ser que empezó todo esto y mientras pelea con los monstruos, este pide que no se esfuerce mencionando que debería volverse su mano derecha. El guerrero aprieta los dientes y rápidamente se abalanza sobre él, mientras prepara su poderoso ataque. Hace el corte con el cual logra atravesarlo, mientras vemos al enorme ser confundido, vemos que estos llegan a observarse y el guerrero poniendo su mirada fija. Vemos que el segundo siguiente recibe un duro golpe con el cual es mandado a estrellarse, mientras lo vemos todo malherido. Rápidamente se recompone y mientras se pone en guardia, nuevamente decide abalanzarse sobre él, ya cerca al enorme ser, vemos que este levanta la mano y al segundo siguiente lo manda a comer piso. Todo malherido nuevamente se recompone y mientras observa al enorme ser, se percata del pendiente que lleva y preparándose toma postura para luego arremeter contra él. Vemos que este ataque logra traspasar al enemigo y mientras vemos el pendiente ya destruido, el enorme ser lo empieza a maldecir, así mientras observa cómo su artefacto se destruye. Este enfurece mencionando que no puede estar pasando esto, así empieza a ser drenado y mientras el guerrero cae, abre los ojos mencionando que esto es una gran vista. Tiempo después en otro lugar, vemos a un muchacho muy normalito, quien tras llegar a una residencia, observa las normativas del lugar y mientras le piden que se registre para ingresar al interior, nuestro prota ignora esto y nos cuenta que este lugar es Yongsan-gu de Seúl, así levanta la pierna para el segundo siguiente destruir la entrada. Mientras la alarma del lugar se activa, reporta que un individuo entró a la fuerza. Momentos después ya en el interior, nuestro prota revisa el lugar, pero de repente alguien llama su atención, preguntando si está perdido en este lugar. Menciona que no quiere saber sus problemas, pero pide que los ayude ya que les falta un integrante. Nuestro protagonista escucha esto y mientras guarda silencio, los compañeros del equipo hablan de que él no parece ser un héroe. Mencionan que estos suelen equiparse bien y que por lo que ven este tampoco parece ser un porteador. Deducen que debió de ser abandonado por otro grupo, así mientras sacan conclusiones, nuestro prota afirma mencionando que acaba de llegar. Esto da razón al otro quien indica que estaba en lo cierto de que lo abandonaron. El líder del grupo comprende y deduce sus planes de venir a este lugar, pregunta si vino por las noticias que vio en internet, por lo que sugiere que obtenga primero la licencia aprobando el examen. Menciona que si quiere ser un héroe debe empezar desde abajo, por lo que sugiere que primero obtenga su licencia aprobando el examen y salga de esta puerta de grado C. Nuestro prota comprende que solo quiere advertirle, por lo que pide que no lo haga. Esto confunde a los otros, quienes diciéndole palabras piden que no sea arrogante por creerse la gran cosa. Pero el líder los detiene mencionando que solo deben dejarlo, indica que ya le advirtieron por lo que debe aprender su lección, de que las puertas no son tan fáciles como piensa, sino que es un espacio muy aterrador. Momentos después aparece un ogro y mientras observa a nuestro protagonista, vemos que este deja sus cosas y al segundo siguiente evita el ataque enemigo. Hecho esto pronuncia 10 años para luego desaparecer del lugar. Este acto sorprende al monstruo, pero de repente nuestro prota se acerca y de un puñetazo logra aniquilarlo. Mientras vemos el cuerpo del monstruo ya sin vida, el protagonista comprende que todo esto es igual a su vida anterior. Observando el cadáver, estira la mano y tras tomar el arma del monstruo, apunta el cuerpo y al segundo siguiente lo empieza a despellejar. Así mientras continúa buscando repentinamente logra hallar su piedra mágica. Nos cuenta que es de baja calidad por lo que anteriormente nunca lo hubiera tomado importancia pero ahora es otra cosa. Abriendo su mochila rápidamente dispone a guardarlo, pero de repente siente algo y volteando la mirada observa a muchos monstruos. Mientras estos empiezan a gruñir, vemos que nuestro protagonista evita el ataque enemigo y preparándose, lanza la piedra mágica a una gran velocidad con el cual lo liquida, así mientras el cuerpo del monstruo cae. Los demás empiezan a rugir para luego dirigirse a nuestro protagonista. Momentos después volviendo con el grupo anterior, la mujer empieza a hablar del muchacho que vieron antes, pregunta si no morirá en este lugar, el compañero pregunta si está preocupada, pero el líder los calma mencionando que ese tipo es un intruso en este lugar, por lo que los agentes de control ya deben estar en su búsqueda. Indica que estos no permitirán tal acto por lo que seguramente enviará agentes de mayor rango para capturarlo. Indica que mientras no se meta en problemas este no morirá por lo que no deben preocuparse. Menciona que aunque sea un imbécil probablemente ahora esté escondido en un rincón debido a los monstruos.
Contrario a sus palabras, vemos a un monstruo aterrado quien al segundo siguiente recibe un duro golpe por parte de nuestro protagonista. Repentinamente otro se abalanza sobre él y mientras observa que su presa desapareció, nuestro prota aparece a sus espaldas y con una dura patada le saca todo el alma para luego dejarlo inconsciente. Hecho esto, toma su arma y preparándose indica que ganó 3 piedras mágicas más. Horas después, más adentro del lugar, nuestro prota continúa con su camino, mencionando que su cosecha no es tan buena como pensaba. Menciona que solo pudo conseguir 12 piedras de bajo nivel, por lo que no es mucho. De repente aparece un hombre de negro, quien reportándose con los demás indica que lo encontró. Así se dirige a él y mientras aparecen los demás agentes, uno de ellos menciona que son el centro de control de la puerta. Pide que muestre su identificación como héroe y que si no la tiene, pide que los acompañe a las oficinas. Nuestro prota escucha esto y el otro mirándolo fijamente pide que cumpla las instrucciones del lugar. Nuestro prota queda observándolo y apartando la mirada menciona que son molestos. Esto molesta al de negro quien pide al compañero que lo empiece a esposar. Este comprende y dirigiéndose a nuestro prota pide que no se resista ya que podrían usar la fuerza física. Dicho esto lo toma del brazo, mencionando que si se resiste no los culpe por causarle daños físicos. Sugiere que coopere para así evitarse problemas, contrario a lo que pensaba. Nuestro prota toma el control haciendo que el de negro quede impactado, ya que observa que el intruso le sugiere a que no lo moleste y solo vuelva. Estas palabras molestan a todos y mientras sacan sus armas, nuestro prota observa que esas armas tienen un sello de maná de nivel 4, con esto en mente somete al de negro y menciona que les dará una última advertencia, por lo que si no quieren salir heridos deben marcharse. En eso vemos que atacan a nuestro prota y mientras este los bloquea sin mover ni un músculo, rápidamente evita a otro y mientras se prepara para golpearlo, de un rodillazo logra apartarlo para luego mandarlo a volar. Mientras el compañero queda sin palabras, enfurece y observándolo fijamente, repentinamente nuestro prota desaparece haciendo que este se pregunte qué pasó, pero al segundo siguiente recibe un duro golpe con el cual lo hace retroceder. Mientras no puede creer qué pasa, nuestro prota pregunta si por casualidad hay un problema con los héroes. Así mientras charlan, nuestro prota pregunta si es debido a las rupturas. Nos cuentan que estas rupturas son dimensiones donde monstruos extraños aparecen por todo el mundo. Cuenta que en este lugar las piedras mágicas son utilizadas como fuente de energía y que por esta razón el Estado controla las puertas y confinan a los monstruos. Pero los espacios son desconocidos que aún no se convirtieron en puertas, por lo que se les llama zonas de ruptura. Termina preguntando si lo seguirán si va a esos lugares. El de negro le dice que sí, comentando que un héroe no registrado no puede ingresar a las rupturas, ya que serían atrapados fácilmente por la sucesión. Nuestro prota escucha esto preguntando qué debería de hacer. Esto impacta al otro quien al segundo siguiente es tomado del rostro para luego ser mandado a volar. Hecho esto nuestro prota se siente aliviado y mientras se retira, el otro se recompone y maldiciendo menciona que definitivamente lo matará. En eso recuerda el día en que peleó con ese monstruo, cuenta que escuchó sus gritos mientras perdía la conciencia, por lo que dedujo que eso era debido a su muerte. Pero de la nada notó algo y tras abrir los ojos, se percató de que estaba en un lugar totalmente diferente y a su adelante estaba quien actualmente era su cuerpo. Este se presenta como Seo Do-hun, mencionando que actualmente está muriendo, comenta que si le concede su petición desaparecerá tranquilamente. Para sorpresa nuestro prota lo rechaza, lo cual hace que el otro no pueda hacer nada. Este cuenta que no tiene remordimientos por la vida, ya que luchó durante años para al final ser traicionado por alguien en quien confiaba. Menciona que todo fue destruido al igual que su familia y amigos quienes todos murieron. Menciona que incluso si vive con diligencia la vida no le dará nada al final. Pregunta si él no sintió lo mismo en su vida. Seo Do-hun menciona que no le importa vivir así, ya que solo espera que su abuela no tenga que vivir de esa manera. Nuestro prota comprende y soltando un suspiro, pregunta qué es lo que quiere realmente. Esto emociona a Seo Do-hun, quien empieza a contar lo que quiere que haga. Volviendo a la realidad en la ciudad especial de Seúl, cuenta que ahora hay muchas empresas de comercio con productos de las puertas. Así mientras reconoce la gran ciudad, llega a una de las empresas mencionando que hará su cambio en este lugar. Así mientras el encargado le da la bienvenida, nuestro prota menciona que vino a vender algunas piedras de maná. El otro comprende mencionando que le darán los precios más altos ya que son los mejores en todo Seúl. Así nuestro prota saca las piedras mágicas haciendo que el encargado quede impactado ya que observa que están todas ensangrentadas. Con esto en mente pide que espere mientras los va ordenando. También pregunta si gusta café mientras lo espera. Momentos después mientras nuestro prota va en la espera, el otro termina mencionando que tiene 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media baja y 5 piedras mágicas de alta calidad.
por lo que calculando con la tarifa del 40% menciona que su total será de 5.460 wons. En eso nuestro prota lo detiene preguntando del por qué tienen una tarifa del 40% si él hizo todo el trabajo. El otro sonriendo pregunta si no sabe cómo funciona esto, cuenta que normalmente se cobra el 45% pero ellos como son los mejores solo toman el 40%, por lo que si no quiere aceptar esto, puede irse ya que nadie aceptará vendérselo con un porcentaje menor. Nuestro prota comprende y mientras recoge sus piedras mágicas, al segundo siguiente el encargado lo detiene, mencionando que debe pagar la tarifa de su evaluación al igual que su café. También indica que la toalla quedó manchada por lo que todo sería 350.000 wons. Nuestro prota niega a pagar mencionando que no lleva dinero. El otro escucha esto y sugiere a que pague ya que tiene a grandes héroes cubriéndolo la espalda, así mientras ingresan dichos héroes, uno de ellos pregunta si hay algún problema, pero al siguiente segundo cruza miradas con nuestro prota. Momentos después el encargado queda impactado, ya que observa que sus hombres están siendo corregidos, así tras terminar con estos, nuestro prota se acerca al encargado mencionando que quiere la comisión del 1%, por lo que pide hacer un trato desde ahora. Así mientras hablan pasa el tiempo y momentos después tras sacar el dinero ganado, vemos a dos personas sorprendidas. La abuela pregunta del cómo consiguió el dinero a lo que nuestro prota cuenta que anteriormente prestó dinero a un amigo para un negocio, por lo que ahora tras tener éxito decidió devolverle lo prestado. La abuela pregunta si en serio tiene un amigo así. Nuestro prota le dice que sí, mencionando que tenía un amigo en aquel lugar donde solía vivir. La abuela comprende y la hermana menor exaltada pregunta si ahora son ricos. Nuestro prota le dice que sí mencionando que lo serán, así mientras la menor empieza a saltar de alegría. Nuestro prota la observa y recuerda que el anterior propietario de su cuerpo pidió que cuidara bien de su abuela y de su hermana menor, con esto en mente menciona que cuando despertó él ya había estado en su cuerpo. Recuerda que las casas seguras en Corea actualmente cuestan 110.000 millones. Por lo que debe concentrarse en recuperar su fuerza para así ganar esa cantidad fácilmente, así mientras recuerda su pasado, menciona que estos monstruos para él es como un juego de niños, pero aún así él no ha recuperado ni el 10% de su fuerza. Así mientras piensa repentinamente empiezan a llamar la puerta. Nuestro prota se levanta mencionando que irá a ver, así mientras dispone a abrir observa que en el exterior hay dos sujetos, quienes piden que pague el dinero prestado. Otro menciona que debe devolverles un total de 48 millones. Nuestro prota suspira y recuerda que el anterior propietario de su cuerpo pidió prestado 5 millones para el seguro de su abuela pero ahora no puede creer que eso se haya multiplicado por varias decenas. Mientras los matones insisten en que pague, recuerdan que escucharon que fue a la grieta para ganar dinero por lo que sugieren que les dé todo lo ganado. Así mientras le dice que debe respetar el contrato. Repentinamente nuestro prota le da un duro golpe, esto impacta al matón quien impactado se pregunta qué pasa, nuestro prota fríamente recuerda que ya les pagó 9 millones por lo que su deuda ya debió estar cerrada. Esto impacta al otro quien pregunta si de casualidad es Seo Do-hun, pero nuestro prota no comprende y preparándose pide que informe a su jefe que lo visitará pronto, horas después de lo sucedido. En un centro comercial de la ciudad, vemos a muchos muñecos y mientras la menor se sorprende. Pregunta si en serio pueden comprar un nuevo muñeco, nuestro prota le dice que sí mencionando que una vez lo hagan, también comprarán mucha ropa, pensando indica que recuerda todos sus recuerdos al igual que sus emociones. Menciona que primero solo sentía simpatía, pero recuerda que Seo Do-hun siempre fue amable con ella a pesar de ser solo su media hermana, menciona que por lo menos debe proteger este sentimiento que siempre tuvo por ella. En eso la menor llama su atención mencionando que tomará nuestro prota observa el muñeco y al segundo siguiente le da uno más grande. Comentando que debe comprar lo que quiere, la menor se disculpa y acepta gustosamente. Más tarde en la cafetería mientras se preparan para comer, repentinamente alguien pregunta si es Seo Do-hun. Nuestro prota voltea y observa que se trata de esa mujer. Esta lo observa y burlonamente pregunta por la niña, pregunta si acaso metió la pata al igual que su madre. Así mientras un silencio invade el lugar, la niña se pregunta por la identidad de la señora. Esta pregunta por su nombre y mientras la niña se presenta como Leon-jong, la mujer la reconoce mencionando que es igual a su madre, pregunta a nuestro prota si también lo cree, pero tras no recibir una respuesta pregunta si la está escuchando. Este acto enfurece a la mujer quien dirigiéndose a la niña, pregunta si sabe lo que significa ser una cualquiera. Nuestro prota escucha sus palabras y le dice que eso es ser una mujer fea al igual que un orco. Esto impacta a la mujer quien pregunta qué quiere decir, en eso nos cuentan que Seo Do-hun nació fuera de un matrimonio, que 7 años después de la muerte de su madre, apenas pudo vivir en la casa de su padre.
Cuentan que estuvo más de 10 años soportando la discriminación y el desprecio hasta que su segunda esposa tuvo un hijo varón donde finalmente fue abandonado. Menciona que tras ser expulsado vivió con su abuela materna y con una media hermana a la que nunca antes había conocido, mientras recuerda al propietario de su cuerpo. Pregunta qué tan fuerte era su voluntad para soportar todo eso. Molesto cuenta que ahora solucionará todos sus problemas. Así le dice que vivieron muchos años pero sigue siendo repugnante, mientras le dice que es una basura de persona. Cuenta que aunque haya estudiado tiene un simple complejo de inferioridad a las personas bonitas y más amables que ella, así mientras le dice que su hermana es mejor que ella, indica que ella no tiene ni un aspecto bueno. Así mientras se observan detenidamente, la mujer enfurece preguntando qué quiere decir. En eso alguien llama su atención mencionando que pasó mucho tiempo sin verse, la mujer corre a sus brazos llamándola mamá y mientras cuenta lo que le dijo ese desgraciado de Seo Do-hun, la madre la calla mencionando que no debe comportarse de esa manera. Dirigiéndose a nuestro prota pide disculpas y pregunta si ha estado bien, pregunta del por qué no los visita de vez en cuando, pero pensándolo insulta de 1000 palabras ya que los años que vivieron fueron una tortura. Le dice que su padre lo extraña, pero nuestro prota lo rechaza preguntando si alguna vez se saludaron de casualidad. Fríamente pide que desaparezca de su vista, ya que solo verla le trae náuseas. Dicho esto la mujer se retira, mencionando que es totalmente diferente ya que recuerda que Seo Do-hun era obediente. Así mientras se retiran todos estos, nuestro prota se tranquiliza y pide a la menor volver a casa. Pero pensando indica que el Seo Do-hun que obedecía anteriormente ya no existe, por lo que debe saber que ya no podrá manipularlo a su antojo, volviendo con los tipos heces. La hija pregunta del por qué se marcharon sin decir nada, así mientras va recordando todo lo que le dijo. La señora pregunta al secretario del por qué Seo Do-hun aún sigue con vida, el otro informa que Kang Cheol-bu lo dejó en la puerta y no sabe del por qué sigue vivo. La mujer enfurece por esto, preguntando del por qué alguien que debía estar muerto aún sigue con vida, mientras el otro se disculpa con la señora. La hija pregunta qué quiere decir con que debería estar muerto, la madre solo guarda silencio y mientras la hija insiste con lo que quiere decir, pregunta si intentó matar a Seo Do-hun desde antes. Así mientras insiste con sus preguntas, la madre enfurece y tapándole la boca. Menciona que se encargará de esto personalmente por lo que debe cerrar su maldita boca. Esto impacta en la hija quien indica que lo hará, mientras el coche recorre su camino. La mujer no puede creer que ese mocoso se haya atrevido a hablarle de esa manera, jura que se encargará de él de cualquier modo. 10 años antes de la aparición de las grietas, cuentan que de ellas salieron monstruos, los cuales arrasaron con el mundo hasta que cayó en caos, pero en todo esto surgieron los héroes, los cuales buscaban las piedras de maná que se extraían de los monstruos. Menciona que estas piedras de maná eran reemplazos de la fuente de energía tradicionales de su mundo. Cuenta que los países convirtieron estas grietas en puertas y crearon una industria para controlarlos. Por lo que en otras palabras si quiere ganar dinero debe convertirse en un héroe. Más tarde mientras llega a un lugar, observa el letrero mencionando que este es el lugar, así mientras dispone a ingresar. En el interior un sujeto deja el cigarrillo preguntando quién demonios es. Pregunta si en serio se dignó a venir al lugar después de destrozar a sus muchachos. Nuestro prota le dice que no era su culpa, ya que siente que le han estado estafando por lo que vino ahora a cobrar los daños de que le causaron. Esto impacta al jefe matón, quien mirándolo no puede creer que este chico sea todo contrario a lo que era antes, por lo que viéndolo deduce que debió de despertar en el portal. Con esto en mente menciona que debe de darle una lección para que conozca su lugar. En ese instante llega otro grupo y mientras rodean a nuestro protagonista, el jefe matón cuenta que todos los que se pusieron igual a él después de despertar terminaron siendo basura, por lo que él no será la excepción. Nuestro prota escucha esto pero sorpresivamente pide que vuelva a sentarse. Mirándolo fríamente cuenta que aún no ha terminado de hablar con él. Esto molesta al otro quien furioso pide que no sea arrogante, pero al segundo siguiente nuestro prota toma sus lentes, para luego darle un duro puñetazo. Este acto sorprende a los secuaces quienes al segundo siguiente también son golpeados. Mientras nuestro prota los reprocha, menciona que sabe que falsifican identificaciones, por lo que si quieren compensarle, solo pide que le falsifiquen una de esas identificaciones. Así mientras les da una paliza a todos los usureros, nuestro prota termina con todos ellos y pide que lo hagan perfectamente sin ningún detalle. Comenta que vendrá al día siguiente para recogerlo. Esto impacta a los matones quienes deducen que este sujeto está en un rango C, o tal vez superior. Menciona que podría ser un rango B, por casi llegar al rango A. En eso nuestro prota pregunta si aceptará a lo que el usurero le dice que sí.
Nuestro prota comprende pero pregunta una cosa más, pregunta si Hon Yeho pidió que lo mataran. El matón escucha esto y recordando a esa mujer solo guarda silencio. Nuestro prota ejerce presión preguntando del por qué no responde, el otro grita de dolor y mientras pronuncia el nombre de esa mujer, revela que ella fue quien pidió que lo endeudaran de por vida hasta el punto que se suicidara. Dicho esto pide que lo suelte ya que le contó todo lo que sabe. Nuestro prota escucha esto y ya comprende del por qué le arrojaron al portal. El matón no comprende qué quiere decir mencionando que él no ordenó hacer eso, ya que si llega a morir no podría recuperar su dinero prestado por lo que jura no conocer ese detalle. Nuestro protagonista lo piensa y pronunciando el nombre de Kang Cheol-gu, menciona que él fue quien lo arrastró al portal por lo que pide que le traiga todo su informe al día siguiente. Dicho esto dispone a retirarse y ya en las afueras recuerda la promesa del anterior propietario, el cual pidió proteger a su familia y llevárselos a un lugar seguro. Con esto en mente menciona que antes de hacer eso se encargará de todos sus problemas. Al día siguiente tras tomar su nueva identificación, vemos que lo rastrea y horas después lo vemos eliminando monstruos. Mientras voltea la mirada recuerda las características del monstruo y preparándose rápidamente arremete contra ellos. Tras eliminarlos nuestro prota observa su artefacto, mencionando que valió su precio ya que es muy resistente. Repentinamente siente algo y al voltear la mirada observa que aparecieron muchos más de esos monstruos, así mientras la pelea continúa. Horas después tras acabar con ellos, nuestro prota observa los cadáveres y rápidamente empieza a buscar sus piedras mágicas. Tras ver que no llevan indica que su tasa de absorción de piedras mágicas es menor al 3%. Con esto en mente menciona que tendrá que matar a otros monstruos para obtener dichas piedras. Ya en otro lugar observa cadáveres y mientras observa a uno de ellos, concluye de que llegó a la sala del jefe, así observándolo directamente, suelta su mochila mencionando que acabará con esto. Rápidamente se lanza sobre él mencionando que no tiene tiempo para jugar. Pero contrario a lo que pensaba no puede creer que sus ataques no sean tan fuertes para hacerle daño. De repente el monstruo se le acerca y con un coletazo lo manda a estrellarse. Hecho esto se acerca a él y mientras nuestro prota lo esquiva, rápidamente se prepara para luego contraatacar. Mientras da con su objetivo, confirma de que este monstruo está a un nivel superior, ya que su capa exterior es demasiado dura. Dicho esto menciona que si hubiera recuperado su fuerza ya lo habría acabado. De repente se percata de algo y observando la espada del cadáver, lo piensa un momento y tras tomarlo cuenta que no tiene opción más que usarlo. Así dirigiéndose al monstruo, vemos que este se dispone a tragárselo, pero para sorpresa nuestro prota se mueve a una velocidad con el cual se sobre encima del monstruo y fríamente pide que esté orgulloso por ser asesinado por él. Así aprieta la espada y dirigiéndose al monstruo, vemos que lo sobrepasa haciendo que su espada se desintegre. Hecho esto observa el arma mencionando que si no hubiera funcionado su ataque tal vez habría muerto. Decide dejar de pensarlo y dirigiéndose al monstruo vemos que lo empieza a despellejar. Momentos después toma algo mencionando que puede usar esto para refinarlo y usarlo como espada. Hecho esto comenta que debería de regresar. Momentos después mientras se desanima por haber perdido su tiempo en esta puerta, comenta que debe concentrarse en recuperar su poder ante cualquier cosa. También se alegra de que sus camaradas no estén en este lugar para ver lo desastroso que es. Al día siguiente en el intercambio de piedras, vemos a un sujeto sacando sus productos. Hecho esto el encargado lo felicita por conseguir tantas piedras de maná mencionando que le cobrará la comisión del 40%. El otro escucha esto y pregunta si no merece una rebaja ya que es un cliente frecuente a este lugar. El encargado menciona que no puede hacer eso ya que su comisión es más barata al de cualquier lugar, mientras le cuenta que son los mejores. Indica que esto es una ganancia para él. El otro comprende y tomando el dinero acepta sus términos, pero pregunta qué le pasó en la cara. El encargado pide que no pregunte, mencionando que un loco lo golpeó al igual que sus guardias. El otro escucha esto y sugiere a que consiga guardias de mayor rango, así mientras le dice que todos son diferentes, indica que un guardia no se iguala a un héroe que caza monstruos arriesgando su vida. El encargado escucha esto y se pregunta del por qué no se va si ya terminaron con el trato. En eso el otro se despide mencionando que volverá en un par de días, así mientras se retira del lugar, repentinamente ingresa nuestro protagonista. El encargado logra observarlo y apuntándolo indica que él es el bastardo quien le causó problemas. El otro escucha esto preguntando si en serio fue este chico quien lo molestó. Con esto en mente pregunta si en verdad es un héroe, ya que estos no deben tocar a los civiles por sus intereses. Vemos que el encargado sonríe ya que un héroe veterano sabe muchas cosas por lo que ese bastardo no le será un problema. Para desgracia nuestro prota solo pide que no se meta en sus asuntos. Estas palabras impactan al héroe veterano y nuestro prota pregunta si planea vengarse por lo que hizo. El otro escucha esto y furioso no puede aceptar esto,
pero recuerda que la principal causa de la muerte de un héroe no es el enfrentarse a un monstruo sino la pelea con otro héroe. Con esto en mente se despide mencionando que se equivocó. Visto esto vemos que el encargado queda sin palabras y nuestro prota dirigiéndose a él pregunta si en serio tiene quejas contra él. Al segundo siguiente le arroja todo lo conseguido, pidiendo que lo calcule de inmediato. El otro las observa y reconociendo que son piedras de alto rango se pregunta quién verdaderamente es. Momentos después mientras hace los cálculos, menciona que el total es de 150 millones de wons. Nuestro protagonista escucha esto pidiendo que se los entregue de inmediato, pero el encargado menciona que le falta la reducción de su comisión. Nuestro prota escucha esto y soltando un suspiro indica que puede tomar el 1% de su comisión. Vemos que el encargado en su cabeza se molesta por esto, pero le dice que para hacer esta transacción necesita conversar con su jefe. El prota entiende y pide que lo haga ahora mismo. Momentos después mientras cuenta lo que pasó, nuestro prota le arrebata el teléfono y sugiere que acepte para que le dé el dinero. La otra parte comprende y pide que devuelva el teléfono a su empleado. Nuestro prota no pierde el tiempo y devolviéndolo a gran velocidad, menciona que su jefe mencionó que podía darle el dinero. El encargado sin más que decir entiende. Momentos después nuestro prota se despide mencionando que ojalá tengan otra oportunidad para tener un trato genial como este. 10 minutos después de lo sucedido, el jefe llega al lugar preguntando del por qué no responde el teléfono. Pregunta qué pasó con la llamada de antes, a lo que el empleado pide que acepte su renuncia. Ya que no puede soportar esto por más tiempo, el jefe observa el caos y llamando por el teléfono pide que venga al lugar. La otra parte escucha esto y mientras recorre la ciudad, todas las personas se sorprenden ya que ella es Jung Ho-yeon, uno de los mejores héroes. Momentos después llega al lugar y mientras ingresa, el encargado queda sorprendido ya que es la señorita Jung Ho-yeon. Esta afirma mencionando que es la heroína Jung Ho-yeon. El encargado queda fascinado ya que no esperaba que la cuarta mejor héroe de rango S de Corea viniera a este lugar. Recuerda que escuchó que era la sobrina de su jefe y la mujer adentrándose al lugar, cuenta que su tío le dijo que tenía problemas por lo que vino a escuchar los detalles sobre ese sujeto. Mientras tanto en la residencia de nuestro prota, vemos que este va todo concentrado, ya que en tan solo un día apenas puede conseguir 100.000 millones, por lo que si sigue a este ritmo no podrá cumplir su promesa. Así mientras hace posturas, concluye que debe recuperar su antiguo poder lo antes posible. Pero recuerda que este mundo es totalmente diferente al otro, ya que este no tiene la atmósfera de Maná, por lo que le tomará unos 3 años en recuperar su poder actual. Cuenta que le gustaría tener por lo menos un equipo, pero recuerda que en este mundo todo es muy caro. De repente siente algo y dirigiéndose a la menor, pide que ingrese a la casa. Momentos después ya en el interior, la abuela pregunta si pasa algo, pero al siguiente segundo todo empieza a temblar y la menor impactada pregunta si es un terremoto. Nuestro prota siente esto y recuerda que esto es más como una ruptura. Efectivamente vemos que era una puerta la cual invadió gran parte de su hogar. Observando la enorme grieta pide a la abuela que no salga de casa. Rápidamente sale corriendo para luego ingresar en la gran ruptura. Más tarde en la Asociación de Héroes de la ciudad, reportan que detectaron una nueva grieta en Mapo. El encargado escucha esto y pide que comuniquen al gremio más cercano del lugar para que se encargue de esto, como también que envíen a otros héroes cercanos. Dicho esto pide más detalles de la grieta. El subordinado reporta que apareció en un patio de una residencia privada. Esto sorprende al encargado, quien espera a que no ingrese un civil antes que un héroe, ya que no podrán ingresar hasta que esa persona salga. Comenta que si de casualidad llega a suceder eso, se produciría una ola de monstruos durante 10 días por toda la zona. Por lo que espera que eso no pase. Para desgracia informan que un individuo ingresó. Este pide los detalles a lo que el subordinado cuenta que el propietario de la residencia Seo Do-hun fue quien entró a la grieta para salvar a su hermana menor. El jefe comprende y pregunta por la probabilidad de que monstruos surjan en el lugar. El subordinado hace los cálculos y observan que tiene el 99.9% de fallo. Esto afecta a todos ya que será un gran problema. Mientras tanto en otro lugar, Hon Ji-ho pregunta de qué habla con que Do-hun ha despertado. El subordinado reporta que aún no está registrado en la asociación pero se sabe que despertó en la última grieta. Esto molesta a la señora quien furiosa pregunta del por qué no lo mató antes él mismo. Pide que haga saber a ese tal Kang Cheol-gu que si no lo mata tendrá que devolverle el dinero 10 veces más. Para sorpresa el subordinado pide que no se preocupe. La señora no comprende y el subordinado cuenta que apareció una nueva grieta en Mapo justo en la casa de Do-hun. También informa que el que entró en la grieta fue él, por lo que no debe preocuparse. La señora comprende y pregunta si ese bastardo morirá en ese lugar.
El subordinado afirma y mientras la señora se tranquiliza, pide que mantenga todo vigilado hasta que se confirme su muerte. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a nuestro protagonista en un bosque, quien sorprendido no puede creer que esté en este lugar. Recuerda que solía visitar este bosque cuando era niño, así mientras reconoce todo el lugar, menciona que puede sentir el abundante maná que recorre por el aire, así mientras observa un lugar. Sonríe ya que sabía que estaba en este lugar, árbol del mundo. Cuenta que es un antiguo árbol espíritu que sostiene el flujo de maná de alta pureza. Recuerda que su mundo fue destruido y este árbol fue quemado por lo que no pudo aprovecharlo, pero ahora se mantiene fuerte por lo que podrá recuperar su maná el cual solía tener en ese entonces. Con esto en mente dispone a absorber todo el maná que pueda. Así mientras pasan los días en el lugar, nos cuenta que en el transcurso se le olvidó comer y beber ya que se concentró en su respiración por muchos días. En eso, en una de las noches, nuestro prota siente algo y observando a la distancia ve cómo monstruos se acercan. Mientras reconoce a estos monstruos, vemos que estos rápidamente arremeten contra nuestro prota. El prota, sintiendo su fuerza, no esperaba luchar contra estos en este lugar. Decide dejar de pensarlo y preparándose menciona que los aplastará, extiende la mano para luego liberar una gran presión, con el cual empieza a someter a los monstruos. Mientras los observa detenidamente, cuenta que usó la liberación de maná, la cual tras liberar lo acumulado hace que el ki explote al instante. Con esto en mente recuerda que no liberó este poder hace mucho tiempo. Mientras los monstruos se preparan vemos que al segundo siguiente lanzan sus respectivos ataques, nuestro prota espera tranquilamente y al último instante fácilmente logra deshacerlos. Emocionado menciona que quiere saber qué tanto absorbió el maná, así dirigiéndose a los monstruos, rápidamente arremete contra ellos para el segundo siguiente consumirlos y hacerlos estallar en el acto. Hecho esto, los demás quedan impactados ya que observan que su compañero fue desintegrado en un instante. Mientras nuestro prota se les acerca, sonríe mencionando que se encargará de todos ellos. Por lo que podría conseguir la llama inextinguible en este lugar, indica que tiene altas probabilidades de salir, por lo que se pregunta cuántas aparecerán si se encarga de ellos. Así mientras los va liquidando, pasa el tiempo y momentos después tras terminar con ellos, observa las piedras mágicas como también una piedra dorada, dispone a tomarla y recuerda que esto es la llama inextinguible. Emocionado no esperaba conseguir esto y mientras libera la fuerza, empieza a controlarla y menciona que le gustaría absorber más maná del árbol del mundo, pero su cuerpo no podrá resistirlo, por lo que solo puede usar este único método, el cual es absorber estas llamas y cambiar su maná al atributo fuego. Así mientras absorbe estas llamas, recuerda que en el pasado solía evitarlas ya que no los necesitaba, pero ahora no puede creer que le tome 10 minutos en absorberlas. Así mientras siente los cambios, observa que hay suficientes piedras por lo que concluye de que debe absorber tanto como pueda. Mientras tanto, en las afueras de la puerta, varios reporteros esperan las noticias, entre todos ellos uno maldice, ya que por culpa de un loco están en serios problemas. Otro recuerda que el individuo entró para salvar a su hermana, pero sabe que él debió entrar debido a los rumores de que podía despertar en la zona ruptura. Menciona que si quería morir solo debía haberlo hecho y no fastidiarlos de esta manera. Pregunta por las palabras del maestro de gremio, a lo que el compañero cuenta que solo deben estar alerta ante cualquier movimiento, pero pregunta del por qué lo pregunta. El compañero cuenta que escuchó que aparecieron rupturas en todo el mundo, por lo que pensó que el maestro estaba ocupado con esos problemas. También recuerda que escuchó que los demás países lograron controlarlos antes de que se propagara. El compañero maldice ya que son los únicos que están en este problema. Furioso espera que salga para así destrozarle la cara y hacerle entender. Mientras observamos la ruptura, nos cuentan que ya pasaron más de 28 días desde su aparición, donde la Asociación de Héroes declaró que la primera ola de monstruos se avecinaba, por lo que si el civil que ingresó no salía en los próximos días debían de prepararse para lo peor. Así mientras apagan el noticiero, el jefe matón pregunta si ese bastardo fue quien entró a la ruptura. El subordinado afirma mencionando que ya lo investigó. El matón pregunta qué posibilidades tiene a que vuelva, a lo que el subordinado le dice que solo tiene el 1% por ser un civil. Esto da risa al matón, ya que no esperaba que esos idiotas de la asociación no supieran que es un despertado. Así pregunta qué posibilidades tiene si fuera un despertador. El otro hace los cálculos mencionando que eso sería según su rango, por lo que no lo sabe. El jefe matón comprende y recordando, pregunta si ese bastardo no tenía familiares, menciona que deben de resguardarlos y protegerlos. El otro pregunta del por qué planea hacer eso, a lo que este solo pide tratarlos bien, ya que si muere podrían vender sus órganos y si regresa les deberá una gran deuda por protegerlos. Así volviendo con nuestro protagonista, lo vemos todopoderoso preguntándose por el tiempo que pasó, liberando sus llamas inextinguibles.
Cuenta que ahora puede usar el maná con atributo de fuego, por lo que su resistencia ha aumentado drásticamente, mientras recuerda que ahora es algo superior a lo que era antes. Toma el árbol del mundo y agradece por haberlo ayudado a avanzar, en eso dispone a recoger las piedras mágicas. Mencionando que no podrá volver a este lugar, pero si lo hace y ve que está en peligro, jura que entonces lo protegerá de alguna forma. Más tarde en la ciudad de Seúl, vemos que nuestro protagonista empieza a salir y sintiendo las señales de supervivencia. Nota que no hay nadie en un radio de 1 kilómetro, en eso siente algo y dirigiéndose al lugar, menciona que siente grandes auras. Momentos después, tras ver a los responsables, deduce que son los protectores de las puertas, por lo que si lo atrapan lo meterán en un gran problema. Con esto en mente convoca sus llamas inextinguibles, para luego lanzarlos en dirección contraria, así mientras su ataque se dirige a las alturas de un edificio. Al segundo siguiente este estalla creando una gran conmoción. Los de negro se percatan de este suceso preguntándose qué pasa, rápidamente van en rumbo y mientras los civiles del lugar se preguntan qué pasa, los de negro se preguntan del por qué apareció fuego de la nada. Mientras nuestro prota observa esto, recuerda que las llamas son inexplicables ya que surgen de cualquier lugar, por lo que se pregunta si para su amigo estas llamas eran algo hermoso, ya que sabe que era el mago más poderoso en todo el continente. Volviendo con los de negro, uno de ellos se percata de algo y observando menciona que la ruptura está extraña. Así al segundo siguiente vemos que dicha ruptura empieza a desaparecer, lo cual alerta a los de negro, quienes sorprendidos no pueden creer que la ruptura esté desapareciendo en este momento. Volviendo con nuestro prota, este decide volver con su familia. Al día siguiente los medios de comunicación informan que la ruptura que apareció desapareció por la mañana y que el ciudadano que ingresó llegó a morir. Así mientras informan de esto a todos los ciudadanos, indica que en su desaparecimiento hubo un incendio el cual no causó problemas. Mientras todos escuchan esto empiezan a hablar de que ese tipo se merecía la muerte ya que por desear el poder se acercó a la ruptura. Así mientras hablan de esto, nuestro prota escucha y comprende que no podrá volver al árbol del mundo después de que desaparezca esa puerta. Se lamenta un poco pero menciona que ahora tiene que proteger lo que prometió. Más tarde llegando al lugar, vemos en el interior a dos tipos, los cuales hablan sobre las noticias y que ahora el viejo y el niño están acabados. Mientras hablan de que sacarán buenas ganancias, uno de ellos menciona que el viejo ya está perdido, por lo que con la niña podrían sacarle más provecho. Vemos de repente a alguien los detiene y mirando fríamente pregunta por el paradero de su jefe. Mientras tanto un coche llega al lugar y mientras baja el jefe matón, este se alegra un poco y sonriendo confiesa que ahora puede descansar tranquilo. Pregunta por los planes de hoy, a lo que el subordinado informa que tiene una cita con Aseo Bak y nada más. El otro comprende y pide que contacte a la señora Kang para una cita esta noche. Momentos después, mientras sube las escaleras, de repente se percata de algo y observa como uno de sus subordinados es lanzado gravemente herido. Momentos después vemos a este en el piso y mientras observa a nuestro prota, este fríamente pide que se arrastre como un perro. El otro no puede creer esto y nuestro prota, tomando asiento, pregunta si no lo ha escuchado, mientras un silencio los invade. El protagonista pide que ladre como un perro ya que no merece ser tratado como una persona. Vemos que este acto no agrada al jefe matón, pero al segundo siguiente empieza a ladrar como un perro. Así mientras continúa los subordinados solo pueden apartar la mirada. En eso nuestro prota se tranquiliza y no puede creer que se haya atrevido a traicionarlo. Fríamente pregunta si no cree que ya se encargó de muchos bastardos como él. Esto asusta al otro, quien pide que le perdone la vida, mencionando que le será leal como un perro. Nuestro protagonista lo golpea pidiendo que guarde silencio, pero dirigiéndose al Cuatro Ojos, menciona que a partir de ahora él será el jefe y no debe ser como esta basura de humano, mientras le dice que debe encargarse de sus superiores. El de lentes traga saliva y menciona que su jefe tiene muchos contactos por lo que no podrá hacerlo, por lo que pide que perdone a su jefe solo esta vez. El prota escucha esto y recordándole sus fechorías, menciona que si no quiere hacerlo este simplemente puede meterlos a una puerta como alimento de monstruo. Esto impacta a todos y el jefe matón bajando la cabeza pide que lo perdone ya que promete trabajar como un perro para él toda su vida, así mientras suplica por su vida. Nuestro protagonista piensa en los problemas y soltando un suspiro, menciona que solo le dará una oportunidad más, por lo que estrechando la mano pide que se acerque. Este acto ilumina al matón, quien jura no volverlo a traicionar y servirlo a partir de ahora. Contrario a lo que pensaba, observa cómo su mano es carbonizada y mientras grita del dolor. Nuestro prota menciona que esta será su última oportunidad por lo que no debe desaprovecharla. Así mientras le arranca el antebrazo vemos como esta quedó carbonizada y mientras el matón grita del dolor.
Nuestro prota les aconseja que no molesten a su familia ya que si descubre que tienen un rasguño todos están acabados por lo que deben protegerlos durante las 24 horas. Al día siguiente todos se enteran que la ruptura cerró y el civil ingresado desapareció con ella, cuenta que todos ya lo consideraban desaparecido, que la asociación de héroes que al igual que el gobierno ya lo consideraban una persona muerta, mientras nuestro prota observa estas noticias, no puede creer que ya estén causando problemas con su nombre, decide dejar de pensarlo ya que muy pronto se mudará por lo que solo debe concentrarse en su familia. Viendo a su pequeña hermana, esta sonríe mencionando que por fin se mudarán, nuestro prota le dice que podrá ir al jardín de niños, lo cual hace que la menor cambie drásticamente. El prota pregunta si no quiere ir a lo que la menor le dice que sí. Cuenta que los niños suelen reírse de ella por no tener padres, esto impacta en nuestro prota quien comprendiendo su situación, le dice que si no quiere ir puede hacerlo ya que puede entrar directamente a la escuela el año que viene, esto alegra a la menor quien pregunta si puede hacer eso. Nuestro prota le dice que sí, pero pensando se pregunta si debería enviarla a una escuela privada para que nadie la menosprecie. Horas antes nuestro protagonista pregunta si no tiene sentido común, para hacerles quedar en un motel, el otro se disculpa comentando que este era el único lugar seguro que tenían. Nuestro prota entiende y ya más tarde mientras vuelve con su familia. La menor sale a abrazarlo y mientras la abuela se alegra de que esté a salvo, la menor empieza a llorar ya que pensó que no regresaría. Esto sorprende a nuestro protagonista quien sonriendo, menciona que ha vuelto. Volviendo al presente la menor pregunta si de casualidad es un héroe, el hermano pregunta si quiere que sea una lo que la menor contesta que no. El prota pregunta del por qué a lo que ésta recuerda que los héroes suelen pelear con monstruos y a veces llegan a morir. Por lo que ella solo desea vivir con él y la abuela para siempre, por lo que no le gustaría que sea uno de ellos. El prota escucha esto y comprendiendo sus palabras, recuerda que en su antiguo mundo, él fue el último humano sobreviviente, perdió varias cosas por luchar contra los monstruos, pero ahora recuerda algo precioso que había olvidado hace mucho tiempo en su mundo, por lo que siente que puede vivir protegiendo esta pequeña felicidad. Ya al día siguiente en la ciudad de Seúl en la Asociación de Héroes de Corea, el fundador de la Asociación de Héroes pregunta si tiene algo sobre la ruptura, la subordinada se disculpa y el jefe comprendiendo, se pregunta cómo una ruptura puede desaparecer de la noche a la mañana. La subordinada también lo cree de esa manera, pero no entiende del por qué no aparecieron monstruos para atacar la ciudad. El jefe de la asociación pide que calle, mencionando que no debe decir esas cosas ya que deben de mantener la seguridad en el país. Así nos cuentan que este es Nata Ewan, uno de los héroes más respetados del mundo. Si postularía para presidencia seguramente ganaría. Cuenta que a él no le interesa la riqueza ni el prejuicio, ya que solo le interesa la seguridad y el contrarresto de los fenómenos de las rupturas. Así pide a la subordinada que investigue bien. La otra entiende e informa que el propietario de la casa cercana a la ruptura acordó en venderla. El jefe entiende y pide que le dé un gran valor al igual que le ofrezca una compensación por el familiar perdido. Dicho esto dispone a revisar los movimientos y fijándose en las demás rupturas. Cuenta que varios de estos aparecieron en todo el mundo, por lo que esta fue la primera en desaparecer. La subordinada confirma e indica que escuchó que el más problemático está en el Reino Unido. El jefe afirma ya que sus héroes de ese lugar fueron enviados a otras puertas. De repente observa una notificación e impactado no puede creer que la ruptura del Reino Unido haya colapsado. Horas después en un estacionamiento, vemos a nuestro protagonista quien se dirigió al lugar de intercambio. Así mientras ingresa en el lugar, el encargado le da el buenos días pero al reconocerlo se lleva una gran sorpresa. Rápidamente confiesa que es él, a lo que el gerente comprendiendo que él fue el que causa problemas, pregunta si fue quien infló sus precios de piedras mágicas mientras no estaba. Nuestro prota suelta un suspiro mencionando que vino a vender más piedras mágicas por lo que quería a alguien con mayor capacidad para que los revisara. Así suelta su equipaje y mientras el jefe comprende que trajo piedras de baja calidad, menciona que no hará negocios con él por lo que debe retirarse. El protagonista pregunta si no quiere comerciar con él, el otro afirma mencionando que dándole el 1% de sus comisiones son una gran pérdida para ellos por lo que nunca más volverán a hacer un trato con él. Nuestro prota entiende, pero le dice que se arrepentirá. El otro se ríe de esto y explicándole las cosas, pide que tome sus cosas y se largue para nunca más volver. En eso nuestro prota patea la bolsa y mientras caen todas las piedras de maná, vemos que los presentes quedan sorprendidos ya que observan que esa piedra mágica es de tipo héroe. Cuenta que esa piedra no tiene precio por lo que es fabulosa, mientras nuestro prota pregunta si en verdad no lo quiere. Nos cuentan que la piedra mágica del héroe, un día por un infame narcotraficante estaba siendo descompuesto para fabricar drogas.
pero en su acto esta colisionó y que cuando su poder se activó, el sujeto despertó como héroe. Menciona que hasta entonces esta piedra se hizo famosa ya que podía despertarlos como héroes al igual que la mejora mágica. Con esto en mente menciona que este es un artículo ultra de lujo. En eso nuestro prota menciona que se los llevará a otro lugar, pero sorpresivamente el gerente cambia de opinión mencionando que pueden hacer un trato. Momentos después, mientras limpian las piedras, llaman la atención de nuestro prota preguntando si no cree que su comisión es un poco excesivamente baja. Esto molesta a nuestro protagonista y el gerente disculpándose menciona que solo quería decir que su porcentaje de comisión era muy baja. El prota le dice que por ello se molestó. El jefe comprende y disculpándose pide que lo perdone esta vez. Esto molesta nuevamente a nuestro prota quien pregunta si aceptará su tarifa o no. Vemos que todo esto era observado por el subordinado quien no puede creer que sea tan grosero con su jefe, pero dicho jefe acepta sus términos y diciéndole algunas condiciones menciona que podrían llegar a un mejor acuerdo, lo cual nuestro prota rechaza mencionando que mejor se irá. El jefe lo detiene y mientras le va rebajando algunas partes, cuenta que si baja demasiado su superior lo matará a golpes. Así mientras siguen hablando sobre esto, al final el jefe agacha la cabeza y nuestro prota cuenta que solo se lo puede dar con el 1%, mientras el jefe maldice a este bastardo, se aguanta las ganas y nuestro prota para rematar, confiesa que tiene 7 bolsas iguales a esa. Esto hace que acepte rápidamente y mientras hacen los arreglos. Momentos después vemos el saldo bancario de nuestro prota, quien no puede creer que ya tenga tal cantidad. Mientras piensa en su propósito, se pregunta cómo podría conseguir más piedras mágicas de ese nivel. Menciona que si solo pudiera moverse en las zonas de ruptura. Pero de repente suena una alerta y el jefe pregunta si estalló una oleada. Así mientras observa dicha alerta de la administración, nuestro prota no esperaba que esto sucediera. Así los llama patéticos y retirándose, cuenta que antes habría ido a esa ruptura sin pestañear, pero ahora ya no vive de esa manera. Momentos después mientras asan una carne, la menor se sorprende y mientras esperan a que ya esté listo, la abuela pregunta si no es demasiado caro. Nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que solo deben comer. Así mientras la menor empieza a probarlo, repentinamente siente su sabor y fascinada no esperaba que fuera tan delicioso. Mientras la abuela no puede permitirse estos gustos, nuestro prota siente su inquietud y pide a la encargada que le traiga más carne de res. La abuela pregunta si no pidió demasiado, a lo que nuestro prota le dice que no, mencionando que solo deberían de comer hasta hartarse, por lo que pide que empiece a comer. En eso la menor pide a la abuela que lo pruebe rápidamente ya que está deliciosa. Así mientras la abuela accede, esta se lleva una sorpresa ya que no esperaba sentir este sabor. Así mientras estos continúan con su comida, repentinamente una mujer ingresa al lugar y mientras todos los presentes la reconocen, esta llama a nuestro prota preguntando si pueden hablar un momento. Mientras pregunta si es un héroe, nuestro prota la detiene mencionando que está comiendo con su familia, por lo que si quiere hablar debe esperarlo a que termine de comer. Esto sorprende a la mujer quien recordando su nombre se pregunta si no sabe quién es ella. Así decide aceptar y observándolo fijamente se pregunta quién diablos es. Momentos después en el área de espera, vemos a la mujer solitaria y mientras todos los residentes la empiezan a reconocer, comentan que ella es Jung Ho-yeon, quien está entre las 10 mejores heroínas más bellas del mundo, por lo que se preguntan quién podría hacerla esperar en este lugar. Mientras la chica pronuncia el nombre de nuestro prota, recuerda que hace 2 meses ingresó en una puerta y se sospechaba que despertó como héroe, pero en su ingreso a la ruptura fue reportado como persona muerta, pero ahora claramente ve que está vivo. También recuerda que con solo una mirada le quitó todas las palabras, por lo que no puede creer que sea un despertado de clase S. Así mientras trata de no creer, se pregunta qué tipo de habilidad especial tiene, pero de repente se levanta y mientras observa salir a la familia de nuestro prota, un silencio los invade, pero de repente alguien se dirige a nuestro prota y tras reconocerlo, el sujeto no puede creer que aún siga vivo, por lo que pregunta del cómo salió del portal. Así mientras lo empieza a fastidiar, Jung Ho-yeon no puede creer que haya aparecido Kang Cheol en este momento. Así mientras observa que lo va fastidiando, nuestro prota observa a la mujer y llamando su atención pregunta si no tenía algo que hablar con él. El otro la reconoce y mientras nuestro prota pide que le haga un favor, pide que consiga un taxi y se las lleve, ya que se quedará y cobrará una deuda pendiente. Momentos después mientras se despide de los parientes de nuestro prota, pide que no se preocupen y solo que regresen a casa. Hecho esto se despide de ellas y mientras observa cómo se marchan, volvemos al interior en donde nuestro protagonista abofeteó al tipejo ese, quien furioso lo maldice y mientras la encargada ruega para que no hagan conflictos en el lugar, la aparta pidiendo que no fastidie. Este acto impacta a todos quienes rápidamente empiezan a salir.
Mientras el rubio grita, pregunta si tiene tantos deseos de morir, de repente algo se le acerca y al segundo siguiente nuestro protagonista lo atraviesa sorpresivamente, mientras el otro siente el dolor, nuestro prota pronunciando su nombre. Pregunta si lo llevó a esa puerta para eliminarlo, molesto menciona que le hará pagar, esto causa risa al otro quien empieza a hablar y de la nada menciona a su madrastra, esto escucha nuestro prota quien sacando el teléfono, pide que diga lo que dijo nuevamente, esto da risa al sujeto quien furioso prepara su ataque, mencionando que su madre era una cualquiera, por lo que solo debe morir como la escoria que es, mientras nuestro prota espera esto al segundo siguiente bloquea su ataque, para luego reflejarlo en dirección contraria. Esto sorprende al matón quien sorprendido no esperaba esto. Así mientras es expulsado nuestro prota rápidamente se abalanza sobre él. Mientras esto ocurre, la encargada menciona que debe reportar esto a la policía, pero al segundo siguiente le arrebatan el teléfono y Jung Ho-yeon pide no involucrarlos ya que se encargará del problema. La otra comprende y mientras agradece por su ayuda. Volvemos al conflicto donde nuestro prota le empieza a dar una paliza. Mientras continúa con esto, la chica no puede creer que esté golpeando a un héroe de rango B como si nada, mientras deduce que es un rango superior, llama su atención preguntando si planea matarlo a golpes. Nuestro prota recobra los sentidos para luego apartarse del lugar. Jung Ho-yeon pregunta si sabe quién es ese tipo, nuestro prota le dice que sí. Preguntando si tiene algún problema con él, la mujer contesta que sí, ya que sabe que el primo de ese tipo es el héroe, Kang-yeon de rango S, nuestro prota le dice que lo sabe preguntando si hay algún problema con eso, esto sorprende a la chica, ya que no esperaba que tras escuchar esto siga manteniendo la confianza, mientras le dice que no es un tipo con el que deba meterse, pregunta si no cree que su primo no le buscará para tomar venganza. Mientras nuestro protagonista escucha, la mujer pregunta si no teme al héroe Kang-yeon, para sorpresa él. Protagonista pide que guarde silencio ya que lo va empezando a molestar, así mientras la mira fijamente, vemos que todo esto era observado por la encargada quien se pregunta si la señorita no debía de encargarse de este problema. Mientras nuestro prota lo mira con más intensidad, Jung Ho-yeon se disculpa e indica que vino por un encargo de su tío, así mientras le habla sobre la tienda de piedras mágicas, pide que en vez de vendérselas pide que se las dé en su lugar, nuestro prota pregunta por su precio a lo que ésta le dice que dará todo lo que pida, Seo Do-hun escucha esto y la mujer confiada pide que no subestime la riqueza de un héroe de rango S, nuestro prota le dice que no es eso mencionando que solo quiere darle una condición, ya que sabe que ella podría ayudarlo con este problema, más tarde en otro lugar, mientras Hon Ye-ho no puede creer que no esté muerto. Pregunta si no había dicho que había muerto en la ruptura. El otro se disculpa e indica que la asociación de héroes también informó eso, la mujer lo calla y pregunta del cómo lo arreglará, el otro informa que escuchó que Kang Chio fue atacado por Do-hun. La mujer escucha esto y pronunciando su nombre, se pregunta si acaso este bastardo sabe lo que pasó. Mientras lo piensa, menciona que si su esposo o su suegro se entera le será un problema, también indica que si los medios se enteran el precio de las acciones podría caer bastante, con esto en mente, pide que controle a la prensa y no deje que saquen un artículo relacionado. Así mientras le dice que también debe callar a los policías, el subordinado confiesa que ya lo tiene bajo control. La otra se alivia por esto, pero el subordinado acercándose pregunta si esto es la mejor solución, ya que el primo de Kang Cheol es Kang Jong-pyo. La mujer escucha esto y pregunta si se refiere al héroe de rango S, el otro afirma y mientras le cuenta que Kang Cheol actuaba de esa forma era porque tenía el apoyo de su primo. Así mientras le cuenta que él no dejará pasar este problema, pregunta si no es mejor idea reunirse con él para hablarlo. La mujer entiende y pide que programe una reunión cuanto antes, también pregunta si el CEO de HCS los traicionó, el subordinado afirma mencionando que ahora esos están protegiendo a la familia de Seo Do-hun, la mujer comprende y pide que contacte al fiscal Park para hacerles pagar esta rebelión. Más tarde en la entrada a una puerta, nos cuenta que hay 37 rupturas activas en Corea, que 5 actualmente fueron convertidas en puertas y que el resto solo pueden ser ingresadas por héroes registrados de la asociación. Mientras el encargado le devuelve la identificación a la heroína Jung Ho-yeon, nuestro grupo ingresa al lugar y mientras nuestro prota no esperaba que fuera tan vigilado. Mientras una compañera la alaba por lo impresionante que fue, vemos que esta era Jun In-ho. Héroe de rango A y líder del gremio Velvet Poppy, Jung Ho-yeon pide que no siga mencionando que solo vinieron a investigar, pero volteando la mirada observa a nuestro prota y recordando lo que le dijo. Recuerda que pidió que la ayudara a ingresar en la zona de la grieta. Mientras recuerda que le dijo que podía conseguir mucho dinero en ese lugar, esta se pregunta si en serio vinieron a este lugar solo para ganar más dinero, así mientras piensa en varias cosas. Momentos después ingresan a la ruptura y mientras la compañera pregunta por nuestro prota,
Jung Ho-yeon cuenta que solo es un conocido, la otra no lo cree preguntando si acaso es material para ser su novio. Jung Ho-yeon niega esto mencionando que solo le debía un favor por lo que lo trajo. Esto sorprende a la amiga quien pregunta cómo ella puede deber un favor, mientras todos los compañeros se preguntan lo mismo. Repentinamente sienten algo y mientras se ponen en posición de combate, vemos que un monstruo se les abalanza y la compañera reconociendo a dicho monstruo, mientras Jung Ho-yeon va dando instrucciones, repentinamente nuestro prota se lanza al ataque y con un gran salto, rápidamente se pone frente al monstruo para luego preparar su puño en llama y con un golpe lo manda a comer piso. Así tras terminar con el monstruo, Jung Ho-yeon lo observa y mientras observa su gran golpe, uno de los compañeros no puede creer que lo haya matado de un solo golpe. Para sorpresa nuestro prota levanta su pie e indica que debe asegurar que verdaderamente esté muerto. Mientras lo liquida todos quedan perplejos y mientras la compañera pregunta por su identidad, Jung Ho-yeon contesta que es humano fuerte. La amiga no cree esto y mientras pide que recobre el sentido, pregunta cuándo un héroe puede derribar a un monstruo de un solo golpe. Jung Ho-yeon pide que no se altere mencionando que si solo es derribar a un monstruo todos pueden hacerlo. Los otros no lo creen así ya que el monstruo nunca esperó un golpe que lo mandara al suelo. También cuentan que ese pájaro es alguien poderoso, por lo que preguntan por la verdadera identidad de ese chico. En eso Jung Ho-yeon pide cambiar los planes, ya que planea ir a la zona central con ese tipo. Dicho esto se acerca a nuestro prota, quien le dice que no compartirá las ganancias ya que no lo ayudaron. Contrario a lo que piensa la chica menciona que no quería eso, por lo que pregunta si no quiere adentrarse más adentro. Esto escucha nuestro prota quien sonriendo pregunta si en serio pueden hacer eso. Con esto en mente Jung Ho-yeon pide que la siga ya que le mostrará el camino. Así rápidamente parte del lugar y mientras nuestro prota la observa alejarse, este se prepara y al segundo siguiente parte a una gran velocidad. Mientras todos los compañeros sienten su presión, no esperaban que hubiera alguien que igualara la velocidad de Jung Ho-yeon. Otro pregunta si deberían seguirlos, a lo que esta contesta que no ya que no podrán alcanzarlos, por lo que sugiere ir a los cantos a cazar algunos monstruos como siempre lo hacen, pero viendo el cadáver del monstruo, cuenta que siempre la elogian por ser de rango A, pero comparándose con los héroes de rango S ella solo es una mosca. Así mientras piensa se pregunta si ese hombre es así de poderoso. Volviendo con Jung Ho-yeon, esta observa sus espaldas preguntándose si debería de rebajar su velocidad. Para sorpresa nuestro prota se le aparece preguntando si no puede ir más rápido. Esto desconcierta a la chica quien impactada se pregunta del cómo la alcanzó, ya que recuerda que ella es una de las mejores en la velocidad. En eso se detienen y mientras le dice que es muy lenta, comenta que pensó que corría para que no la alcanzara. La chica lo corrige mencionando que no lo hacía con esa intención. Así mientras trata de explicar el malentendido, nuestro prota levanta la mirada y observa una enorme montaña. Dirigiéndose a la chica pregunta qué hay en ese lugar. Esta observa y cuenta que en ese lugar está el monstruo jefe de la zona de la ruptura. Pregunta si ha oído hablar de Caesarian, un monstruo gigante de 20 metros que es parecido a un pterosaurio. Mientras cuenta de este, advierte que no debe pensar en enfrentarlo ya que se necesita 3 o más héroes de rango S para derrotarlo. Nuestro prota pregunta si ese monstruo tiene la piedra mágica de rango imaginario. La mujer afirma, pero pregunta si escuchó su advertencia. Nuestro prota comienza a avanzar y la mujer, deduciendo sus intenciones, pregunta si planea derrotarlo. Pide que no lo intente ya que no lo trajo para eso. Para desgracia nuestro prota parte, lo cual impacta a la mujer, ya que verdaderamente planea hacerlo. Así mientras lo va persiguiendo vemos que momentos después llegan al lugar del monstruo jefe. Horas después la vemos sorprendida ya que no puede creer lo que acaba de pasar. Mientras observa ya sin vida al jefe de la ruptura, observa a nuestro prota y recuerda que ese monstruo era increíblemente fuerte, ya que Park Hae-yeol, el héroe de rango S, conocido por cazar este tipo de monstruos, cuenta que con 30 hombres participó en la primera cacería de este tipo de monstruo. Pero para desgracia este era muy fuerte donde todos los héroes murieron y que él fue el único sobreviviente a esa masacre. Cuenta que después de todo esto reunió otro grupo de héroes para una nueva expedición y tomar su venganza. Menciona que en esta lucharon ferozmente y mientras sometían al poderoso monstruo. Cuenta que este tomó la iniciativa y se puso al frente de todos los héroes. Menciona que tras una dura batalla con el monstruo final, finalmente pudieron alzar la victoria donde varios de los compañeros perecieron en combate. Menciona que ahora este mega gremio no ha podido recuperar sus fuerzas incluso después de 3 años. Mientras empieza a enfurecer confiesa que esto no tiene ni un sentido, pero si no lo hubiera visto por sus propios ojos, tampoco habría creído que un monstruo así haya sido derrotado de un solo golpe. En eso mientras toman su cristal mágico, nuestro protagonista la observa y menciona que ya no necesita su guía, por lo que despidiéndose indica que se moverá por su cuenta.
La chica pregunta si no tomará los demás materiales ya que aparte del núcleo de maná hay muchas cosas de valor en el monstruo. Nuestro prota escucha esto y menciona que esas cosas no le harán ganar dinero. Esto sorprende a la chica y mientras nuestro prota se despide, le dice que puede tomar lo que quiera ya que se lo dejará como pago por su guía. Mientras ésta observa el cadáver confiesa que ella no necesita nada de este monstruo. Horas después, tras reunirse con el grupo, vemos una mochila llena y a los compañeros sorprendidos, hablan de que está repleta de núcleos de maná y que con esa cantidad para conseguir. Ellos como gremio tendrían que cazar al menos durante 20 horas seguidas para conseguir esa cifra. Así mientras hablan se preguntan quién será esa persona. Observando a la compañera Jung Ho-yeon, recuerdan sus palabras de que ese tipo derribó al monstruo jefe sin ningún equipo, por lo que podría considerarse el hombre más fuerte de Corea. Corrige mencionando que incluso puede ser el más fuerte del mundo entero. Volteando la mirada lo observa llegar y mientras suelta una mochila repleta de piedras de maná, todos hablan de que nadie les creerá si cuentan de estas hazañas, así mientras concluyen de que no deben decir nada. Jung Ho-yeon se acerca a nuestro prota y mientras le dice algunas cosas. Los compañeros los observan y se preguntan si están saliendo, hablan de que ese tipo es perfecto para Jung Ho-yeon, ya que no se les nota la inferioridad de poder y que además se ven muy bien juntos por lo que parecen una pareja perfecta, pero de repente siente algo y sacando conclusiones. Nota que ese tipo no le toma mucha importancia, en eso nuestro prota le entrega una bolsa, para luego retirarse, mientras la compañera pregunta qué pasó pregunta si en serio se fue sin despedirse, también pregunta por la mochila ya que la dejó sin decir nada. Jung Ho-yeon cuenta que quería contar lo que pasó, pero este solo le dijo que se encargará ya que la fama le resultaba una molestia. Esto sorprende a la amiga quien se pregunta qué clase de hombre es. Jung Ho-yeon escucha esto y también se pregunta qué clase de persona es para rechazar todo esto. Horas después en Seúl, en un lugar de entrenamiento, vemos al héroe Park Hae-yeol entrenando y mientras destroza su saco de boxeo, este maldice ya que está en un estado lamentable. Vemos que este era héroe de rango S y líder del gremio Dulce Vida, mientras un subordinado pide tranquilidad, menciona que no debe excederse ya que es el mejor. Park afirma esto mencionando que solo quiere darles una lección a aquellos que lo menosprecian. El subordinado comprende pero menciona que muy pronto les mostrará su fuerza, por lo que cuando llegue el momento todos se arrodillarán ante él. También le recuerda su estrategia para atacar a Ka-serian, mientras le dice que será reconocido por atacarlo con un menor número de héroes. Comenta que incluso la asociación lo reconocerá como el exterminador del Ka-serian. Park comprende sus palabras, mencionando que nadie en el mundo conoce mejor a ese monstruo que él, pero recordando la masacre de hace 3 años. Confiesa que su gremio fue reducido por las pérdidas, pero aún así está seguro de que él es el único quien puede matar a ese monstruo pájaro. Esto fascina al otro quien lo empieza a alabar de 1000 maneras. Horas después mientras observan la identificación de nuestro prota, un tipo pregunta si este es el responsable, vemos que este es Kang Jong-pyo de rango S, el subordinado afirma, mencionando que su primo anteriormente quiso deshacerse de él echándolo en una puerta. Kang Jong-pyo pregunta si fue ahí cuando despertó. El subordinado afirma y cuenta que su contratista era la clienta del grupo T, quien también es la hija del grupo W. Kang Jong-pyo comprende y se pregunta qué problemas tiene esa mujer con este tipo. El subordinado cuenta que Seo Do-jin es un hijo ilegítimo, por lo que fue echado de casa cuando la señora tuvo a un hijo hace 6 años. Kang Jong-pyo comprende mencionando que al parecer hay problemas hasta en las familias. Con esto en mente pregunta por el pago que recibió su primo, el otro le da la cantidad y este tras escuchar, pregunta si en serio hizo ese trabajo por tan baja cantidad. También pregunta si no quedó golpeado después de eso. El subordinado afirma y mientras cuenta los hechos, menciona que su primo apenas logró sobrevivir después de la paliza. Kang Jong-pyo escucha y no puede creer que Seo Do-jun fuera tan despiadado, por lo que esto le será muy divertido. Para sorpresa el subordinado también comenta que en el lugar de los hechos, revelaron que Jung Ho-yeon ayudó a Seo Do-jun. Esto desconcierta a Kang Jong-pyo, quien pregunta por la relación que tienen esos dos. El subordinado confiesa que no lo sabe, pero confiesa que gracias al testimonio de la chica el caso no se alargó. Kang Jong-pyo furioso pide que investigue qué tipo de relación tienen esos dos, y que si no la encuentra investigue qué tratos usó exactamente. El otro comprende y mientras se marcha despavorido, Kang Jong-pyo aprieta el mango para el segundo siguiente maldecirlos. Mientras recuerda a esa mujer de Hon Ye-ho, deduce que lo buscará para encargarse del problema que su primo no pudo resolver. Así decide tranquilizarse, mencionando que esa señora seguramente tiene mucho dinero por lo que sacará una buena ganancia. Horas después en un recinto mientras nuestro protagonista recorre el lugar, concluye de que las grietas son mucho más efectivas que las puertas.
por lo que seguirá dependiendo de la ayuda de Jung Ho-yeon. Volviendo horas antes, Jung Ho-yeon menciona que por el momento mantendrá esto en silencio y no armará un escándalo. Pero si su objetivo es hacerse famoso no lo detendrá, por lo que pregunta qué hará. Así mientras no escucha su respuesta, este sonríe e indica que tendrá que buscar otra forma de acceder a las zonas de grieta. Llega a casa mencionando que por ahora descansará en su nuevo hogar. Minutos después, tras abrir la puerta, repentinamente se percata de algo y observa que tiene muchos invitados. En eso entra al lugar y mientras observa a los de negro, uno de ellos lo observa detenidamente y nuestro prota pregunta quiénes son. El otro se presenta como el fiscal Park Cheol-yeon, quien pregunta si conoce a Wang Chang-sub. Nuestro prota guarda silencio y el fiscal indica que lo arrestarán por sospecha de un negocio ilegal y préstamos con intereses excesivos con el señor Wang Chang-sub. Horas después en la retención policial, vemos a nuestro prota capturado y mientras el fiscal habla de que hará un buen trabajo, agradece por pagar los estudios de su hija en el extranjero. También informa que los cargos de ese director son suficientes para que los arresten de inmediato, mientras ríe confiesa que se hizo fiscal para atrapar y aislar a este tipo de basuras. Momentos después suelta los registros y mientras le dice sus crímenes, menciona que podría pasar 10 años en prisión con toda esta evidencia. Nuestro prota solo guarda silencio y mientras el fiscal lo reprocha, pregunta si acaso cree que esté mintiendo. Para sorpresa nuestro prota menciona el nombre de su madrastra, preguntando si fue ella quien lo envió. Esto sorprende al fiscal quien pregunta por esa mujer ya que no sabe de ella. Nuestro prota comprende que todo esto fue planeado por ella. También confiesa que se dejó atrapar para no hacer un escándalo pero tendrá que encargarse si sigue esto. En eso el fiscal lo empieza a reprochar preguntando si cree que se puede cuestionar a un fiscal de Corea. Mirándolo fijamente revela que su vida ya se acabó. Para sorpresa nuestro prota lo mira fríamente haciendo que el otro pierda las fuerzas y se pregunte quién es este tipo. Mientras aprieta los dientes maldice ya que un desgraciado está tratando de cuestionarlo. Pero de repente son interrumpidos y un compañero pide al fiscal salir un momento. Ya en los pasillos este se sorprende, preguntando si esto está correcto. El otro afirma mencionando que la máquina no tiene problemas y tras analizarlo notaron que ese tipo es un ciudadano común. Mientras el fiscal no puede creerlo pregunta si en serio ese tipo es Seo Do-hun, el otro afirma y supone que tal vez la información de su despertar era incorrecta. Mientras el fiscal lo piensa detenidamente, se pregunta quién es este tipo verdaderamente. Volviendo con nuestro protagonista. Este comprende del por qué llaman perros a los fiscales, mientras concluye de que debe destruir todo esto. Repentinamente llega Jung Ho-yeon preguntando qué hace en este lugar. Nuestro prota no sabe el motivo y la mujer aconseja que no haga nada imprudente, ya que podría causar consecuencias y ser resguardado de por vida. Seo Do-hun pregunta si lo ayudará a lo que ésta contesta que no, pero confiesa que sabe que no hizo nada malo, por lo que no puede permitir que alguien inocente esté siendo acusado injustamente. Nuestro protagonista comprende y la mujer menciona que la asociación empezará una investigación, tanto en las identificaciones de héroes sin licencia como también en la nueva fisura en Mapo. El prota pregunta por su familia a lo que ésta le dice que no es su secretaria para saber eso, pero mientras cruzan miradas, esta confiesa que ellos están a salvo por lo que no debe preocuparse. Nuestro prota se alivia e indica que le pagará esta deuda. La chica comprende y pide que aguante un poco más ya que resolverá esto lo más rápido posible. Horas después, nos cuentan que el método que usó Jung Ho-yeon no fue la inocencia de Seo Do-hun sino que más bien expuso las fechorías del fiscal Park lo cual hizo que éste fuera retenido. También confirmó que Seo Do-hun era inocente y no tenía relación con los malos movimientos. Menciona que no pudo evitar el castigo de su licencia no autorizada, pero gracias a Jung Ho-yeon pudo librarse de una condena interminable. De repente en la radio informan el avistamiento de monstruos en el Reino Unido y mientras dan sus especificaciones, nuestro prota deduce que es un monstruo Macasian. Esto sorprende a la chica quien pregunta del cómo lo supo, ya que sabe que es un monstruo nuevo y solo los de la asociación conocen su nombre. Nuestro prota recuerda que en la actualidad, los despertados descifran los nombres de los monstruos a través de las piedras mágicas que conservan, que su descubrimiento es a través de las piedras mágicas para después analizarlas y descifrar sus datos. Cuenta que en el mundo actual eso es debido gracias al poder de la ciencia y que en su mundo destruido fue gracias al poder mágico. Por lo que en otras palabras estas dos cosas son similares en los dos mundos. Seo Do-hun menciona que para eliminar a esos monstruos debe usar extracto de la hormiga flor roja. La mujer pregunta del por qué a lo que éste le dice que ese extracto es un veneno paralizante para esos monstruos.
por lo que si lo rocían estos no podrán moverse. Jung Ho-yeon escucha estas palabras y pregunta quién verdaderamente es, mientras nuestro prota solo guarda silencio. La mujer pide que hable ya que sabe que la escuchó. El protagonista mirándola pregunta qué pasaría si la mata en este instante. Horas después, Hon Ye-ho empieza a maldecir y mientras el subordinado da su informe, termina mencionando que la situación quedó de esta manera. Hon Ye-ho escucha esto y pronunciando el nombre de la héroe Jung Ho-yeon, se pregunta qué relación tiene con Do-hun. El subordinado no está tan claro y la mujer furiosa se pregunta qué pasa con ellos dos. También pregunta qué quiere decir con que Do-hun no es un héroe, si no había dicho que era un despertado. El otro se disculpa mencionando que sí lo es, pero deduce que tal vez tengo una habilidad para engañar a los mediadores. Hon Ye-ho escucha esto y furiosa pide que contacte a Kang Jeong-pyo, mencionando que le darán 30 millones para que termine este trabajo. Por otra parte, dicho personaje escucha esto y riendo pide que informe que quiere más dinero. El subordinado pregunta si no es demasiado, a lo que este lo calla y menciona que ese monto no será nada siempre y cuando se encargue del asunto. También indica que en este problema está involucrada Jung Ho-yeon, por lo que debe sacar buenas ganancias. El otro escucha esto y comprende que será un oponente difícil de derrotar. Esto molesta al jefe, quien parándose frente a él, pregunta si lo está menospreciando a nivel de ese rango. Ese, molesto, confiesa que él puede eliminarla en 20 minutos. El subordinado comprende. Más tarde, mientras anuncian que ya respondieron, informan los detalles e indica que anunciaron que algunos héroes irán a la ayuda de Inglaterra. Este maldice preguntando si no podía rechazarlo, pero pregunta cuándo partirán. El otro cuenta que en 3 días y que además viajarán junto a otros seres de Japón. Momentos después, mientras piensa en el monstruo, se pregunta si podrá encontrar el punto débil ese monstruo, ya que si lo hace su valor subirá enormemente. Días después, en Inglaterra, Cambridge, vemos al enorme monstruo y a varios héroes ya en su espera. Mientras estos hablan del cómo derrotarlo, el monstruo arremete con sus tenazas y mientras impacta con ellos, los héroes se lanzan al ataque con la determinación de aniquilarlo. Así, mientras una pelea mortal se inicia, los héroes atacan directamente y mientras logran decapitarlo, el cuerpo del monstruo cae para luego todos retomar fuerzas. Repentinamente uno de ellos se percata y, volteando la mirada, observa cómo más monstruos de su nivel los empezaron a rodear. Sorprendida trata de no creerlo y mientras pasa el tiempo en esta ciudad, los noticieros informan de esta masacre, al igual que aún no tienen información clara de los monstruos. También indican que la línea defensiva de Cambridge cayó, por lo que la distancia hacia la capital fue reducida en 60 kilómetros. Mientras informan de esto, repentinamente los monstruos son rociados y mientras estos pierden el conocimiento, al segundo siguiente todos estos empiezan a caer como si de moscas se tratasen. Mientras vemos un helicóptero en las alturas, todos los héroes de Corea no pueden creer que haya funcionado. Jung Ho-yeon, impactada, no puede creer que sea cierto, ya que el extracto de hormiga funcionó perfectamente como dijo. Mientras el compañero la observa, no esperaba que ella descifrara la debilidad de esos monstruos. En eso la chica pide terminar con esto para volver rápido a casa. Así todos los héroes de Corea se lanzan al ataque y ya días después, tras volver a Corea, vemos a varios reporteros esperando a que lleguen los héroes. Hablan de que la mejor es Jung Ho-yeon gracias a que descifró la debilidad de los monstruos. Así, mientras hablan de que literalmente es una heroína que salvó a Inglaterra de su perdición. Repentinamente informan que los héroes ingresarán. Todos van en la espera y mientras dicha heroína ingresa en el lugar, piden que se acerque preguntando que quieren hacer preguntas del cómo descubrió el punto débil del monstruo. También piden al héroe Kang que diga algunas palabras, ya que escucharon que él fue quien más monstruos exterminó. Así, mientras todo esto es transmitido por la televisión, mencionan que la clave para matar a estos monstruos es el extracto de hormiga de la flor roja. Así, mientras nuestro prota escucha todo esto, se centra en uno de ellos y pronunciando su nombre menciona que ya es la hora de encontrarse. Varias horas después, en un lugar remoto vemos unos regalos y a nuestro prota sorprendido. Jung Ho-yeon confiesa que son regalos para su familia. También cuenta que tiene uno para él y mientras nuestro prota toma su regalo, nuestro prota observa que es ropa y la mujer cuenta que esto es un agradecimiento por su ayuda, ya que gracias a él se convirtió en una heroína. Nuestro prota no lo cree, así mencionando que ella también lo ayudó. Pero la mujer pregunta si en serio no le responderá del cómo supo la debilidad del Magcassians. Nuestro prota le dice que no y mientras la chica se queda en silencio, pregunta por sus planes a futuro, ya que sabe que será un gran problema por lo que debe de detenerlo. Nuestro prota empieza a hablar y revela que primero comprará una casa. Jung Ho-yeon no esperaba esto preguntando si su casa es muy cara el alquiler. Horas después, en otro lugar, mientras vemos a chicas divirtiéndose, vemos al héroe Kang Jeong-pyo, quien furioso pronuncia el nombre Jung Ho-yeon, preguntándose del por qué cambió tanto en tan poco tiempo.
Además también descifró la debilidad de los monstruos y que todavía parecía que ocultaba algo más. En eso recuerda que preguntó por su amistad con Seo Do-hun. Jung Ho-yeon no comprende y el otro le recuerda lo sucedido con su primo preguntando si no estaba en el lugar. Jung Ho-yeon confiesa que todo esto era problema de Kang Cheol, por querer asesinarlo y fue él quien provocó el problema primero. Esto da risa al compañero quien menciona que no dejará pasar esto, ya que después de todo sigue siendo su primo, por lo que tomará venganza en contra de Seo Do-hun. Mientras cruzan miradas, Jung Ho-yeon pide que haga lo que quiera ya que no planea involucrarse. Esto sorprende al otro, quien se pregunta si no eran cercanos como pensaba. Mientras la chica descansa confiesa que ella no tiene la necesidad de meterse en sus problemas. Volviendo al presente, este recuerda sus palabras y concluye de que ese tipo de Seo Do-hun está ocultando algo. Horas después, en la sección de Inglaterra, cuentan que tras la reciente aparición de monstruos, la Asociación de Héroes desplegó un gran número de héroes para asegurar la recolección de piedras mágicas antes que empiece la segunda oleada. En eso uno de los héroes se lamenta, ya que si también hubieran obtenido ese extracto de hormiga, también habrían podido encargarse de los monstruos. El compañero afirma esto comentando que habrían tenido buenas ganancias de piedras mágicas. Así, mientras hablan sobre esta ruptura, cuenta que escuchó que en esta segunda ola ya no aparecerán estos monstruos sino otros. Así, mientras hablan de que serán poderosos, repentinamente uno de ellos se percata de algo y menciona que siente algo extraño saliendo de la ruptura. El otro niega esto ya que apenas pasaron pocas horas del incidente, por lo que pide que se mantenga alerta ya que no deben dejar que los civiles roben las piedras mágicas. Sorpresivamente la ruptura colapsa haciendo que estos se sorprendan y observen como un ser extraño empieza a salir, mientras los héroes no lo reconocen. Mencionan que deben contactar con la base de inmediato. Para desgracia, el ser maligno usa una habilidad con el cual los empieza a levantar, mientras estos no comprenden qué pasa. Uno de ellos prepara sus armas para el segundo siguiente lanzarlos con el enemigo. Este ataque no causa efecto y mientras el ser maligno los llama débiles, aprieta su puño con el cual empieza a aplastar a los héroes. Hecho esto, tiende la mano para luego empezar a abrir una puerta de la cual empieza a salir un teléfono con un porcentaje de 19.26%. Este observa esto y no puede creer que en todos estos años aún no haya llegado al 100%, mientras se pregunta si acaso falló en provocar la fisura dimensional. Concluye de que primero debe aumentar su concentración de maná. En eso uno de los héroes pregunta quién es, a lo que esté sonriendo, menciona que primero se encargará de todos estos gusanos. Al día siguiente en Corea, mientras nuestro protagonista recorre un campo, repentinamente se percata de algo y mientras siente todo temblar, repentinamente salen monstruos gusanos quienes al segundo siguiente empiezan a escarbar los suelos. Nuestro prota observa estos hoyos y calculando la cantidad, deduce que son 26 criaturas. Fascinado se pregunta si podrán sobrevivir a su ataque. Así, una vez lanzado su ataque, pasan los segundos, para después estallar haciendo que los monstruos sean expulsados en trocitos. Mientras nuestro prota observa esto, suelta una pequeña sonrisa. Más tarde, en la Asociación de Héroes, el presidente comprende y pregunta qué tipo de persona es. El otro cuenta que es un joven, como que también se sabe que es un héroe. El presidente comprende y pregunta si midieron su rango. Otro le dice que no, comentando que no pudieron hacerlo. En eso un conmoderado de la asociación habla que ese joven es arrogante, ya que se atrevió a no responderles. Mientras reprocha sus actos, el presidente pide que pare preguntando si descubrieron algo más. El otro cuenta que todo esto empezó por culpa del héroe Kang Cheol, quien llevó a la puerta a Seo Do-hun, quien se especula que despertó en el portal cuando estuvo a punto de morir. Cuenta que más tarde este se vengó de Kang Cheol, como que también manejó la grieta que apareció en Mapo. Dicho esto, cuenta que en su progreso de la grieta pudieron confirmar que Seo Do-hun tiene una abrumadora fuerza. El presidente escucha estas palabras y mientras el otro continúa, menciona que también solicitó una licencia de héroe. Indica que no planeaban dársela, pero indicó que tenía un garante afiliado a la asociación. Menciona que mencionó a la heroína Jung Ho-yeon de rango S. Esto sorprende a los ejecutivos y volviendo con nuestro prota, no puede creer que sea la octava persona en alcanzar el rango S. Mientras se alegra de haber obtenido esto, comenta que ahora puede cazar libremente en estas zonas de grietas. Volviendo a la asociación, el presidente ríe, ya que no esperaba que tras obtener su licencia fuera directamente a las zonas de grietas. Esto impacta a otro, quien exaltado se pregunta si está loco, pero sorpresivamente los ejecutivos lo miran fríamente, lo cual hace que este solo guarde silencio, pero sugiere a que cuando regrese, promocionar su identidad ya que es el octavo héroe de Corea. El otro menciona que no es lo correcto, ya que a su parecer el héroe Seo Do-hun no quiere revelar su identidad, mientras el otro lo contradice, menciona que esto es lo correcto,
pregunta al presidente si no está en lo cierto. El presidente comprende sus palabras e indica que tendrá que reunirse con el cazador Seo Do-hun. Volviendo con nuestro protagonista, vemos que este va combatiendo con varios de los bichos y mientras se centra en uno de ellos, prepara sus llamas inextinguibles para el segundo siguiente acabar con todos ellos. Tras hacer este movimiento, vemos que todos los cadáveres empiezan a caer, mientras nuestro prota se pone en la cima, desvanece sus llamas inextinguibles y cansado sabía que su consumo de maná sería excesiva, por lo que concluye de que debe conseguir un arma lo antes posible. Con esto terminamos el video, contar que está en emisión por lo que solo queda esperar, me despido y nos encontramos en el próximo video.